¿Cómo se podría resolver el problema de la economía sumergida en México? Desde la perspectiva de los socialdemócratas, fundamentalmente promoviendo la, la, la actividad económica de quienes están peor. En el campo, mira, yo no sé ahora cómo sea la situación, pero históricamente, ¿qué pasaba en el campo? Le dabas a los ejidatarios su parcela, una parcela para mantener una familia y poquito más, y mantenerla en la pobreza, por lo menos sin hambre. Luego los ejidatarios decían, si nos juntamos todos y compramos un tractor y hacemos una cooperativa ejidal. Entonces ahí había gente que empezaba a decir, no, espera, pues si llegan con una cooperativa ejidal van a ganar dinero. Y entonces van a pensar distinto. Y no los vamos a poder controlar. Entonces, no, espera, lo de las cooperativas ejidales, espera un poco. Oye, pues está muy bien la tierra, muy bonita, ¿no? Es color marrón, tiene sus terrones y es bien bonita mi parcela. El riego, el fertilizante, la semilla mejorada, el seguro agrícola. Uy, no, eso va a estar más difícil. Pero no, si te pasa algo, yo te ayudo. Sí, yo te ayudo y te sigo controlando y te sigo controlando. Entonces tienes un campo poco productivo, salvo en las grandes extensiones de tierra, propiedad privada. Tienes un campo poco productivo, tienes un campo sin tecnología, tienes un campo en las mismas condiciones que en el siglo XVII, y eso pues, no es conducente a que la gente viva mejor, a que la gente se independice económicamente, porque el económicamente dependiente lo controlas, y esto siempre lo supo el PRI, lo descubrió el PAN y lo perfeccionó Andrés Manuel López Obrador. El que depende económicamente de ti es como tu hijo. Oye, papá, voy a ir a tal lado. Mientras estés en mi casa y yo te pague las facturas, tú haces lo que yo digo. Y si no te gusta, te vas a Estados Unidos a buscar trabajo. Se van a Estados Unidos, consiguen trabajo, hacen empresas, abren sindicatos. Se demuestra que no son lo que te dice el gobierno mexicano que son. Pero mientras dependan económicamente del gobierno mexicano, no van a avanzar. Una visión socialdemócrata es una visión que fortalece las posibilidades de que la gente salga por sí misma de su situación de pobreza y pueda mantenerse fuera de la situación de pobreza con educación, salud, vivienda, créditos a la empresa, créditos a las pequeñas y medianas empresas, apoyos de todo tipo. Pero yo insisto, mientras mandes a los niños a una escuela mal dotada, con profesores que a duras penas acabaron una normal no muy buena, y los niños van con hambre a la escuela, ¿a dónde vas? Y eso lo ha eternizado Morena como lo eternizó el PAN y el PRI.